Mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Una mañana con bastante sol, gracias a Dios porque Él nos permite vivir un día más, ya nos permite poder estar gozando la familia, gozando la provisión y aún en medio quizás de las dificultades que también Dios permite poder vivir en este tiempo, podamos estar gozosos sin perder eso que el Señor nos regaló, el gozo de nuestra salvación. En este día vamos a comenzar orando, vamos a comenzar intercediendo. Hay muchas peticiones que nuestros hermanos nos han mandado. Igual usted, si quiere agregar esas peticiones, puede hacerlo sin ningún problema. Va a estar allí el link de la iglesia. Usted puede estar allí anotando cada una de las peticiones que van siendo mencionadas. Por lo tanto, les invitamos a que puedan ustedes estar allí anotando las necesidades. A lo mejor no son las necesidades de ustedes, pero sí son las necesidades que algún pariente, al familiar, algún amigo, hermano pudiese estar necesitando. Así es que vamos a nombrar algunas de ellas, pero antes presentémonos delante del Señor. ¿Les parece? Padre, muchas gracias te damos por este nuevo día. Muchas gracias porque inmediatamente se despliegan tus misericordias hacia cada uno de nosotros, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, dice tu palabra. Y porque ellas, Señor, nos permiten, Padre, mantenernos firmes, nos permiten mantenernos constantes en tu palabra, en la oración, más aún en este tiempo. Nos presentamos delante de ti. ¿Cuál somos? Nada podemos ocultar delante de ti. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces la intención de nuestro corazón. Permite, Padre, que en esta mañana, a través de tu palabra, a través de la oración, podamos tener esta comunión íntima contigo, porque tú buscas a aquellos y estás con aquellos que tienen intimidad contigo. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Les hacía mención a algunas de las peticiones que vamos a estar orando por el doctor Marcelo Calderara, primera línea, contagiado, trasladado a Santiago. Por su esposa también Jimena, por Luis Escobar, está con COVID, Erika Vélez, está grave también con COVID-19, Guido Reyes, la misma situación, Valterio Godoy también en la misma situación, Silvia Quintana, Hans Top también contagiados con COVID. También hay algunos hermanos nuestros que han tratado de colocar sus peticiones en las redes. Vamos a seguir orando por la familia Novoa Béjar, por pérdida de su hija Francisca, por consuelo para la familia Posek, por la madre de Miguel Castillo, una neuralgia del trigémino, por Pedro, esposo de Andrea Leal, un infarto, por Nicolás Troncoso, también grave por accidente en moto, por Pablo Figueroa, está solo en España, por Priscila Fuentes también nos están pidiendo oración, por Ricardo Dilem también están pidiendo oración. Hay muchas personas que están necesitando de la oración, hay muchas personas que quieren verse fortalecidos por la oración. Y ustedes saben, la oración es muy eficaz, es muy poderosa. La oración hace al justo tener una comunicación muy especial con el Señor. El Señor Jesús amaba la oración. Él se apartaba, como ya tantas veces nos hemos enseñado, se apartaba. Los eventos más grandes los hacía Jesús después de pasar tiempo en oración, al elegir a sus 12 discípulos en el huerto del Getsemaní. Jesús experimentaba en carne propia la oración. Por lo tanto, en esta hora vamos a estar intercediendo por todos nuestros hermanos para que ellos puedan sentirse fortalecidos a través de nuestra intercesión.
La palabra de Dios, orad sin cesar, dice. Y dad gracias también en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos hermanos nuestros que trabajan en los centros asistenciales, hospitales. Hay hermanos que están en la primera línea allí. Hay hermanos nuestros que trabajan en supermercados, atendiendo. Hay hermanos nuestros que también trabajan en servicios donde no se puede cerrar el servicio y tiene que estar funcionando. Bueno, allí hay hermanos nuestros. Imagínense, a nivel de todo el mundo entero, hay hermanos nuestros. ¿Cómo lo están pasando nuestros hermanos de Italia? ¿Cómo están pasando nuestros hermanos de España, de Estados Unidos? Por lo tanto, hay mucha necesidad en el mundo, mi querido hermano y hermana. Debemos estar orando. Debemos estar intercediendo en este tiempo. Por lo tanto, vamos a ir nuevamente. Y esta hora yo te voy a dejar en silencio para que tú eleves tu oración. Ya hemos hecho algunas observaciones, algunas peticiones. Y las que usted tenga, escríbala allí por este medio para que nos podamos enterar y para que podamos anotar dichas oraciones, dichas peticiones y así poder estar orando en un mismo sentido, en un mismo clamor. A mi hermano, mi hermana, le invito, levanta tu voz en esta hora y clama al Señor para que pueda escuchar nuestro clamor. Tu oración es muy importante. Así es que oremos, le invito a orar. Gracias te damos, Señor, de esta hora, Padre. Porque tú, Señor, nos das esta oportunidad. Tú nos das esta oportunidad, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Padre. Yo te pido, Señor, que tú puedas manifestar tu poder, Señor. Puedas manifestar tu presencia, porque tú eres grande. Tú eres grande, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu amor infinito, Señor, nos hace merecedor de tan rico amor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú nos permites entrar al trono de tu gracia, a la presencia misma tuya, y poder estar intercediendo por nuestros hermanos alrededor del mundo. Te pedimos muy en especial, Señor, para que tu misericordia, Señor, pueda abrazar, Señor, las vidas de nuestros hermanos en España, en Italia, en Estados Unidos, en Irán, en China, en todo lugar donde hay hijos tuyos. Tu compañía, Señor, sea en este día, en este preciso momento, Señor, por todos aquellos que están siendo perseguidos en esta hora, por todos aquellos que están, Señor, quizás solos, lidiando con la soledad. Hijos tuyos, Señor, hermanos nuestros. Quizás, Padre, por todos aquellos hermanos nuestros en la fe que están lidiando con la vida a través de esta pandemia. ¿Cómo se sentirá la familia, Señor? Fortalece la familia a través de tus promesas, Señor. Derrama, Señor, allí tu amor. Derrama de tu consuelo, Señor, también por aquellos que han debido sufrir la separación de la familia, Señor. Muchos de ellos una separación momentánea, Padre. Porque si hay alguna certeza, alguna convicción en ello, Padre, es que aquellos hermanos nuestros que ya han partido de tu presencia los volveremos a ver. Tu palabra así lo dice, escrito está. Padre, tú eres un Dios grande. No hay nada, Padre, que pueda hacerte frente. No hay nada que se pueda levantar en contra tuya. Tú tienes el control. En ningún minuto has perdido el control. Y te encargamos, Señor, estas peticiones, inclusive nuestras propias peticiones, las que tenemos guardadas en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, por nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos. Líbralos tú, Señor, de enfermedades.
de pestes, Padre. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de nosotros. Perdona tú nuestras faltas, Señor. Padre, y si tú has permitido levantar, Señor, esta pandemia, esta enfermedad para atraernos hacia ti, Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Porque si es lo que se necesita para que hombres y mujeres nos volvamos a ti en este tiempo, Padre, alabado sea tu nombre. Eterno Dios, ayúdanos en este tiempo a fortalecer nuestra fe. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Nosotros veríamos haciendo mención a través de la palabra acerca de esta semana de pasión. Y ayer compartíamos acerca de lo que fue el día lunes, el día domingo, hicimos un pequeño resumen, la entrada triunfal el día domingo. Ayer lunes hacíamos mención acerca de Jesús con sus discípulos y la higuera. Esta higuera que tenía hojas, pero no tenía fruto. Y cómo el poder de las palabras del Señor Jesús. Por eso Dios le dice, si tuviese fe en Dios, ten fe en Dios, en nadie más. Y al tener fe en Dios, esas palabras recobran una tremenda autoridad, con poder. Y vemos también como el Señor en aquel tiempo, ya en la última semana, la semana de pasión, ya tuvo mucha relación con sus discípulos, una relación muy cercana con sus discípulos. Recuerden que esta era la última semana que iba a estar con ellos físicamente. Por lo tanto, Él tenía que dejar a sus discípulos muy bien empoderados, muy fortalecidos. Era una semana crucial. Por lo tanto, fueron semanas de mucha enseñanza para los discípulos, de una cercanía con mucha intimidad con ellos. Y es así como llegamos al día martes, ¿ya? Y en el día martes suceden varias cosas. Entre ellas suceden las conversaciones con los herodianos, con los saduceos, con los escribas, con los fariseos. Suceden también algunas parábolas que el Señor Jesús nos muestra. ¿Cómo puede David llamar Señor a sus descendientes? La ofrenda de la viuda, el cuidado de los escribas. Y aquí también aparecen algunos conversatorios con los saduceos. ¿Hay o no hay resurrección? Recordemos que los saduceos no creían en la resurrección. Ellos no encontraban una base bíblica en la Torá, en los primeros 5 libros, que les dijese que había resurrección. Pues bueno, en una conversación magistral del Señor Jesús con ellos, le dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, de Isaac. Y con ello ya los saduceos dejaron de hablar. Preguntaron a los fariseos si era lícito dar tributo a César. Están las parábolas de los labradores malvados. Entonces, de una u otra forma, el Señor comienza a enseñar y algo muy, muy esencial. Aquí hay un conversatorio con los escribas. Y yo quiero compartir con ustedes el libro de Marcos, capítulo 12, del verso 28 al 34. Marcos 12, del 28 al 34. Y esta misma palabra se encuentra también en el libro de Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. ¿Y qué es lo que conversa con este grupo de los escribas? ¿Quién eran los escribas? Los escribas eran maestros, eran los comentaristas de la Torá, leían la ley en el pueblo, en la sinagoga, todos los sábados se levantaban para leer la Torá, eran los llamados doctores de la ley. Imagínate, mi hermano, eran hombres pero que sabían los 5 primeros libros al revés y al derecho, ¿ya? Por lo tanto tenían un conocimiento. La mayoría de ellos eran fariseos, de ahí la frase escribas y fariseos, ¿ya? Los fariseos eran un partido político tal cual como los herodianos, los saduceos, un grupo relativamente importante dentro del judaísmo. Y en los tiempos de Jesús tenían mucha influencia en lo político y en lo religioso. Así que era un grupo bien empoderado. Recordemos cómo trató Jesús a este grupo. Los trató de hipócritas.
Esto se aplicaba como un insulto, ¿ya? Analicemos la situación también y vamos a leer cuál era el relato, ya, que tuvo Jesús con los escribas. El capítulo 12, verso 28 dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, ¿con quién? Con los saduceos, acerca de la resurrección, y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo era semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Analicemos esta situación. Un doctor en la ley, un maestro de la ley, le estaba haciendo la pregunta que cuál era el mayor mandamiento. Recordemos que el pueblo judío, los escribas, los fariseos, todos ellos, tenían más de 600 reglas. Por lo tanto, ellos analizaban cada una de ellas. Y uno podría preguntarse, ¿este escriba hacía esta pregunta para tentar a Jesús? ¿O realmente necesitaba de la sabiduría de Jesús para saber cuál era el principal mandamiento? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería su respuesta ante esta pregunta de este escriba? Quizás podríamos haber dicho: oye, pero si tú eres doctor en la ley, tú eres un teólogo en la ley, tú mejor que nadie debieras saber esta pregunta. Pues bien, algunos comentaristas como Mateo, señalan el verso 35 del capítulo 2 que lo hacía para tentarle. Marcos no lo muestra. Y vamos a ver algunos aspectos a lo mejor por qué no lo muestra. Pero recordemos que el libro de Mateo ordena los sucesos de esta semana de acuerdo a los temas. Y Marcos lo ordena de acuerdo a la cronología. Por lo tanto, es probable que este escriba haya hecho esta pregunta para tentar a Jesús, para ver cuánto sabía. Y viendo el contexto anterior, quizás los fariseos miraban un tanto victoriosos frente a los saduceos. Recuerden que los saduceos habían quedado calladitos con respecto a la respuesta acerca de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y al ver los fariseos cómo les respondió Jesús con esta base, ellos quizás dijeron: chuta, ahí tienen. Pero resulta que los fariseos también entraron en este diálogo con Jesús con respecto a este tema de los mandamientos. Sin embargo, recordemos que los fariseos trataban de matar a Jesús porque ya les era un estorbo. Más aún en los versos 38 y 40 del capítulo 12 deja muy claro el concepto que Jesús tenía ante los escribas y los fariseos. Busquemos el verso 38 y 40 del capítulo 12. Dice: cuidado de los escribas. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús tenía un concepto muy claro acerca de los escribas. Jesús tenía un concepto muy claro acerca de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos. Recuerden, Jesús es un Dios omnisciente. Por lo tanto, en Mateo 23, 23, Él les dice:
¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Miren cómo los trata. Porque pagan el diezmo de la menta y del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Por lo tanto, Jesús ya nos comienza a mostrar cuáles son las cosas más importantes dentro de la ley. Hacer justicia, hacer misericordia y practicar la fe. Jesús se refiere en duros términos a esta clase política y religiosa. Imagínense nosotros cómo nos sentiríamos si nos dicen: tú eres un hipócrita, Mauricio Vera es un hipócrita. Pues bien, así trataba Jesús a este grupo, escribas y fariseos, hipócritas. Tenía un concepto muy claro Jesús de quién eran ellos. Primera pregunta: ¿nos hemos comportado como fariseos en ciertas ocasiones? Esta es una primera pregunta. ¿Hemos actuado como los fariseos en algunas ocasiones de nuestra vida espiritual? ¿Cómo nos comportamos dentro de la iglesia? Yo creo que en más de una oportunidad me he comportado como un fariseo. Y es complicado, ¿ya? Más adelante vamos a ver por qué. Que aparentemente podemos tener una moral, una ética intachable, pero hemos dejado de lado la justicia, la misericordia y la fe. Para Jesús era muy importante estas tres palabras: justicia, misericordia y fe. Más adelante vamos a tocar algunos textos. Es por ello que todo deber de hombre y de la mujer, toda ley moral y espiritual se puede resumir en una palabra, que Primera de Corintios lo describe muy bien: amor. Es más, Pablo, antes de entrar a 1 Corintios 12, en el último verso del capítulo 11, Pablo les dice: procurad los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo puedo pretender los mejores dones a la vista, lo mejor de la hermandad. Pero Pablo me dice: pero yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y qué comienza después a explicar? La preeminencia del amor. Miren, este fruto del Espíritu es muy importante, el amor. Hoy en día, la antigua costumbre de comenzar el servicio en la sinagoga con la recitación del Shema es una práctica aún. Y ahí nos muestra: oye, oh Jehová, Israel, Jehová uno, un Dios es, un solo Dios, el único Dios. Todavía lo dicen ya en la sinagoga. Bueno, cuando se hace mención en este pasaje acerca de que Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, este es el principal mandamiento. Amar al Señor con toda nuestra fuerza, nuestra mente, corazón, alma, mente, fuerza, deben ser direccionados en amar primeramente a Dios. El corazón dicen que es el centro de la experiencia, de la existencia del hombre, la fuente principal del pensamiento, de las palabras, de nuestros hechos. El alma puede ser el asiento de la actividad emocional del hombre y de la mujer. La mente no solo el asiento y centro de la vida intelectual, también de las disposiciones y de las actitudes nuestras. Por lo tanto, con todo nuestro ser, alma, mente, corazón, fuerza, debemos amar al Señor nuestro Dios. Quizás lo amamos solamente con un aspecto de nuestra vida y nos comportamos como fariseos, solamente mientras nos vean con una ética, con una moral intachable, pero sin embargo hemos dejado de hacer la misericordia. Hemos dejado de practicar la justicia,
hemos dejado de practicar la fe. Por lo tanto, para el Señor Jesús era muy importante un amor íntegro hacia su persona. No se pretende hacer diferencia. Lo que todos estos pasajes significan es que el hombre debe amar a Dios con todas sus facultades, con que Dios le ha dotado. Dios nos ha capacitado para posteriormente amar a Dios, y aquí viene lo más bonito, también amar a nuestro prójimo. Una persona nunca debería preguntarse, ¿y quién es mi prójimo? ¿Dónde puede estar mi prójimo? En lugar de eso, él mismo debiera decir, como un verdadero prójimo para los necesitados. Y hoy más que nunca, hay mucha gente que necesita de nosotros. Hoy más que nunca, hay muchas personas, no necesariamente familia nuestra, no necesariamente hermanos nuestros. A lo mejor pueden ser vecinos, o a lo mejor puede ser aquel que está en la calle, que pueda necesitar de nosotros. Jesús lleva su respuesta hasta el clímax con la declaración: no hay otro mandamiento más grande que estos. ¿Y por qué son estos dos mandamientos los más importantes? Porque a través de estos dos mandamientos Jesús enseña lo siguiente, que estos dos mandamientos representan y son más importantes que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Miren, en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel 15:22, Samuel le contestó: ¿y crees que el Señor le gustan los holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? ¿Entiendes que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecer la grasa de los carneros? ¡Wow! Oseas dice: lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Oseas 6:6. Y Miqueas 6:8, un texto muy conocido por nosotros. Tú, Israel, preguntas: ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Con esto vamos terminando, mis hermanos. Jesús siempre tuvo palabras alentadoras para sus discípulos. Con sumo deleite, aquel escriba que tuvo esta conversación con Jesús aceptó la respuesta de Jesús. Su reacción comienza con una exclamación: bien, maestro, muy bien. En cuanto a maestro, es evidente que las palabras de Jesús habían producido una honda impresión en la vida de aquel escriba, en la vida de este hombre, que fue lo bastante sincero como para reconocerlo, incluso con gozo y entusiasmo lo hizo. Además, dice que Jesús había hablado con verdad. El maestro vio que le había respondido sabiamente, es decir, como una persona que tenía mucha inteligencia. Algo pasó ahí con el Wi-Fi. Vamos a ir concluyendo este tiempo. Ya queda muy poquitito por mostrar, pero quiero compartir con ustedes lo último para ya cerrar lo que veníamos conversando. Lo que sucedió con el Señor Jesús en este último día, el martes, ya, que esta conversación que tuvo con los escribas, ya, fue un episodio en el cual Jesús quiso mostrar el amor, lo más importante dentro de los mandamientos. Amar al Señor con todo el corazón, la mente, la fuerza, y al prójimo como a nosotros mismos. No le interesaban los sacrificios, los holocaustos, y los profetas lo mencionaron anteriormente. Lo que él buscaba era hacer misericordia, hacer justicia y fe.
Por lo tanto, es un tiempo en el cual con mayor razón podemos practicar estas grandes verdades. Y lo mostró a los escribas cuando le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Entendió que la llave que abría la puerta, entendió que todo aquello que acercaba más a Dios era a través del amor, de la misericordia, de la justicia, de la fe. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, quiero decirte, y a pesar de esta interrupción, que Dios quiere obrar misericordia en cada uno de nuestras vidas. El Señor quiere obrar misericordia en cada uno de nosotros. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, que el Señor nos bendiga en este tiempo, en esta semana. Ya compartíamos lo que el Señor experimentó en un día martes antes de entrar a la cruz. Por lo tanto, Jesús quiso pasar tiempo, un tiempo de calidad con sus discípulos, para que ellos pudiesen pasar la prueba en esta semana. Ellos iban a quedar solos, no nos lo olvidemos. Los discípulos iban a quedar completamente abandonados. Y ellos necesitaban ser fortalecidos en esta semana. Y por eso el Señor Jesús tuvo esta conversación con estos escribas. Hacer justicia, amar misericordia y practicar la fe. Eso es más importante, como decían los profetas, que millares de holocaustos y millares, 10.000 sacrificios. Para Dios, el amor a Dios, hacia Él, hacia su persona y al prójimo, era el primer y segundo gran mandamiento. Seguimos en este tiempo, mis hermanos, que el Señor te bendiga mucho y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y no solamente con cada uno de ustedes, sino también con cada una de sus familias. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.